tuvieran un lugar donde vivir cuando fueran resucitados. La mansión, ubicada en un distrito exclusivo de San Diego, recibió el nombre de Beth Sarim, que en hebreo significa casa de los príncipes. El mundo entró en la Gran Depresión, pero Rutherford vivió como un millonario, pasando los meses invernales en Beth Sarim y los veranos en Europa. Mientras los norteamericanos sufrían de pobreza y privaciones, Rutherford disfrutaba del uso de 2 Cadillacs de 16 cilindros. Bajo Rutherford, la sociedad Watchtower Bible and Tract se convirtió en una corporación muy próspera. Se publicaron nuevos libros, literatura y tratados en grandes cantidades para que los testigos fieles los vendieran de puerta en puerta. Hizo que sus seguidores laboraran duro en el Señor. Llegó hasta aconsejar a las parejas jóvenes de que no se casaran, sino que pusieran todas sus energías en la proclamación del reino. Hasta se utilizaron fonógrafos portátiles a las puertas. Por todo el mundo los testigos celosos desfilaron frente a las iglesias los domingos por la mañana, llevando los cartelones con letreros que decían: la religión es un lazo y un fraude. Manteniéndose a la par de los tiempos, la sociedad construyó su propia radioemisora, y para 1933, 403 radioemisoras transmitían por todo el país los abusivos ataques de Rutherford en contra del clero, los políticos y los individuos a los que él se refería como los ávaros comercialistas. Tanto por la radio como por la página impresa, Rutherford continuó recalcando que solo faltaban unos cuantos meses para el fin del mundo. Finalmente, el fin llegó, pero solo para Rutherford. En 1942, él murió en Beth Sarim, la casa que había construido como un lujoso testimonio al nombre de Dios. En retrospectiva, tal vez el único testimonio que esta hermosa mansión jamás dio fue el del valor en efectivo de la profecía falsa. En 1948, la sociedad vendió privadamente la propiedad, encubriendo así un capítulo bochornoso de su historia. Hoy día, la mayoría de los testigos modernos de Jehová ni siquiera saben que Beth Sarim jamás existió. Con la muerte de Rutherford, la era flamboyante de las personalidades carismáticas también pasó. Hoy, usando como incentivo las inquietudes de la era nuclear, la sociedad Watchtower es una gigante corporación multinacional que propaga su nuevo mensaje de desolación en todo rincón del globo terráqueo. Un concilio autocrático de gobierno ocupa una posición intermediaria entre Dios y los millones de testigos de Jehová. Se le conoce como el cuerpo gobernante. Debido a que los testigos de Jehová creen que este grupo predilecto es el único conducto por medio de la cual se dirige la palabra de Dios a la humanidad, estos hombres gobiernan con la autoridad indisputable. Cada testigo está sujeto a su dictadura desde la cuna hasta la tumba. Raymond Franz, autor del libro Crisis de Conciencia, fue miembro del cuerpo gobernante de la sociedad Watchtower por 9 de los 60 años que pasó como testigo de Jehová. Su relato de las sesiones secretas del cuerpo gobernante es revelador. Tengo que decir que fue una de las experiencias más desilusionadoras de mi vida. Fue un rudo despertar el ver lo que de veras sucede en esas reuniones. Yo me había imaginado al cuerpo gobernante como un grupo de hombres para quienes la Biblia, la palabra de Dios, era la fuerza que controlaba todas sus decisiones, que verdaderamente investigaba a fondo las Escrituras para asegurarse de que todo lo que hacía estaba sólidamente basado en la Biblia. Y cuando entré en el cuerpo gobernante, hallé que muy raras veces se recurría a la Biblia, que muy raras veces la usaban, que en su mayor parte las reuniones consistían en discutir las normas de organización y la manera de aplicar esas normas. Y vez tras vez, hallé que cuando surgían cuestiones, aun en los casos en los que se presentaban escrituras, si había una norma organizacional, esa norma tomaba precedencia sobre la escritura. Y no pude menos que pensar en las palabras de Jesús en Mateo 23, de que habían hecho nula la palabra de Dios debido a su tradición. Aunque la organización tal vez no siempre consulta la Escritura para determinar sus normas, nunca vacila en citar la Escritura como prueba de su autoridad.
La sociedad Watchtower afirma que ella es el siervo fiel y prudente, o como los testigos de Jehová lo han traducido, el esclavo fiel y discreto mencionado en Mateo 24. Leonard y Marjorie Creighton son autores del libro Testigos de Jehová. Por 22 años ellos fueron testigos de Jehová leales. Leonard había llegado a la posición de anciano y superintendente presidente. Originalmente los testigos creían que Charles Taze Russell era el esclavo escogido. La Watchtower enseña que la mayordomía de las cosas de Dios había sido quitada de las iglesias cristianas y dadas a Russell. Cuando Russell murió, ajustaron sus creencias para que encajara con los nuevos hechos. Ahora afirman que en 1919 Cristo comenzó a gobernar invisiblemente la tierra y que Él necesitaba una organización que anunciara su reino y administrara sus asuntos aquí. Los testigos dicen que Él examinó cuidadosamente todas las religiones cristianas y las rechazó a favor de la sociedad Watchtower. Peter Gregerson fue miembro de la sociedad Watchtower por casi 50 años. Era un anciano sumamente respetado y sirvió en varios puestos de responsabilidad. Y como resultado de esto, comencé a pensar seriamente acerca de lo que estaba sucediendo dentro de la organización. Sin embargo, me parecía que todo giraba en torno de la pregunta: ¿es la sociedad Watchtower y su liderato el esclavo fiel? De veras, quería probarme a mí mismo que la sociedad Watchtower estaba en lo cierto. Gregerson decidió examinar las mismas enseñanzas que Cristo había examinado en 1919, cuando se supone que Él evaluó las religiones mundiales. Las últimas enseñanzas de la Watchtower habían sido publicadas en el libro titulado El Misterio Terminado. Lo que descubrí destruyó absolutamente mi confianza en la Watchtower. Ellos habían dicho que el fin del mundo vendría en 1914, y en este libro, acabado de salir de su imprenta, un libro que estaba disponible para que Cristo lo investigara, decía que para la primavera de 1918 millones de personas estarían muriendo en las calles por todo el mundo. Pero eso no estaba sucediendo en 1918. Se supone que Cristo haya examinado el material escrito para ver si la sociedad Watchtower merecía que la pusiera a cargo de los intereses de Dios en la tierra, y este material muestra una profecía falsa. Además de profecía falsa, el misterio terminado tenía otras interpretaciones de escrituras sumamente ridículas. Según ellos, el capítulo 12 de Revelación mostraba claramente que Miguel y sus ángeles eran el Papa de Roma y sus obispos. Revelación 14 menciona una distancia de 1600 estadios. Según explica este fascinante libro, es la distancia desde Scranton, Pensilvania, a la central de Watchtower en Brooklyn, si va por medio del transbordador de Hoboken y el ferrocarril Lackawanna. La Biblia habla del gran monstruo marino Leviatán. Quizás le gustaría saber realmente a qué se parecía el Leviatán. El misterio terminado le dijo a los testigos de Jehová que el Leviatán era una locomotora de vapor como esta y que este pequeño enganche era su lengua. Este libro contenía las principales enseñanzas de la Watchtower. Incluía la predicción de que en 1918 los demonios invadirían la mente de los miembros de las iglesias cristianas, a los que llamaban la clase de los cerdos. Nos gustaría que cada testigo de Jehová pudiera leer el misterio terminado por sí mismo. Probablemente llegaría a la misma conclusión a la que llegó Peter Gregerson. Pasé mucho tiempo en oración, mucho tiempo pensando, y llegué a la conclusión que no era posible que Jesucristo, como juez, hubiera examinado esta información y otorgado a la Watchtower la autoridad que ella afirma tener. Aún así, los testigos de Jehová afirman que ellos son la única religión verdadera. Todas las otras constituyen el imperio mundial de la religión falsa, la ramera de Babilonia mencionada en el libro de Revelación. La Watchtower dice que todas estas religiones son culpables de fornicación espiritual.